tengo en mi mente y en mi corazón que son dos de las cosas que la Biblia enseña que no pueden estar desligadas de nuestro amor a Dios y obediencia a Él. La mente y el corazón nunca pueden estar desligadas de decir que amamos al Señor y que le queremos obedecer. Cuando la mente está desligada del corazón, es ahí donde la Biblia también enseña que el hombre está en un asunto de aflicción, de ansiedad. Y cuando pienso en mi mente y en mi corazón en este tema, bueno, ya no estoy en la pantalla porque yo tengo aquí el material. Tenemos que pensar en nosotros como iglesia. Estoy pensando en nosotros como iglesia. Pienso en la iglesia del Señor. Hay por ahí un libro, de hecho yo lo tengo, si alguien lo quisiera leer, tiene solamente 70 o 90 páginas. Digo porque si les hablo de otros libros, hay libros hasta de, por ejemplo, me acaban de recomendar un libro que se llama El Tesoro de David, de Spurgeon, y el libro consta de 5,000 hojas. Y si nosotros nos leemos la propedéutica médica, la propedéutica de los abogados, la propedéutica de administración, ¿por qué no leer entonces un libro como estos? Así que debemos de buscar en el Señor todo aquello que sirva realmente para nuestro crecimiento. Y pensando en la iglesia, que es complejo pensar en la iglesia, diga conmigo, pensar en la iglesia es complejo. De hecho, nuestra vida, pensar en nuestra vida, también es complejo. ¿Sí o no, hermanos? A ver, yo no sé, pero a veces parecemos iglesia pentecostal, después nos convertimos a presbiteriana y como que después terminamos en luterano. Y digan amén, hermanos. Si ustedes creen algunas cosas que mencionamos los predicadores, digan amén, digan gloria a Dios. Amén. Es complejo entonces pensar en la iglesia, es complejo pensar, amados, es complejo pensar en nosotros como creyentes. Es complejo. Es tan complejo que es fácil perder el enfoque de hacia dónde vamos como iglesia cuando nos enfocamos en otras cosas que no son parte de su reino. Ustedes están delante de alguien que realmente ha ido experimentando un renovar en mi manera de pensar y de hacer, porque nuestra manera de hacer tiene que ver con nuestra manera de pensar. Somos lo que pensamos. Y por eso también de ahí surgió que también somos lo que es complejo. La vida de la iglesia, la vida del hombre, la vida de la familia, la vida de los hijos, la vida de una nación, la vida de una iglesia internamente, la vida de la iglesia externamente, como una expresión que debe de ir al mundo y predicar el evangelio a toda criatura, es complejo. No es congruente muchas veces en la manera en que los creyentes actuamos, no es congruente a veces lo que a veces decimos con lo que hacemos. No es congruente. Y entonces no debemos de perder de vista lo que hemos dicho antes: amar al Señor con todo nuestro corazón. ¿Cuántos sí podemos decir con seguridad que amamos al Señor con todo nuestro corazón? Amén. Sin temor, sin miedo. Amén. ¿Cuántos podemos decir, Señor, yo te amo, realmente yo te amo? No hay nada, ni nadie, ni viejo, ni vieja que se me atraviese por quien yo podría exponer mi amor hacia ti. Aleluya, amén.
Yo le he dicho a mi esposa, te amo, siempre se lo dije, se lo sigo diciendo, y cuando ella ya no escucha que se lo digo, me anda diciendo, decime que me amas. Yo no sé cuántos de ustedes hacen eso con su esposo, hermanas. Aún si tuvieran que ir al cementerio a decirle, ingrato, ¿verdad? Te moriste y te olvidaste de que te amaba. Es fundamental entonces amar al Señor Jesucristo, porque es primordial, es elemental, diría mi querido Watson, diría ¿quién? Sherlock. Diría Sherlock Holmes, ¿verdad? Su ayudante. Es elemental, mi querido Watson. ¿Qué es elemental? En nuestro caso, mis queridos Watson, es elemental amar al Señor. Amén. El tema de esta mañana es amar y obedecer. Ustedes dirían, pero es que si amo, obedezco. Es que hay gente que dice que ama, pero no obedece. Por eso es que amar y obedecer no son dos cosas distintas. Amar y obedecer debe ser una sola cosa. Debemos de hacerlo integral a nuestra manera de vivir. Si hacemos lo contrario, es decir, que amamos al Señor y hacemos lo contrario, hermanos, tarde o temprano, nosotros tendremos las evidencias contundentes de que lo que sembramos, cosechamos. Entonces, practiquemos ese principio. Vamos a ver. Si yo digo que amo al Señor, yo estoy sembrando amar a Dios. ¿Qué experimentaré como el amor de Dios? El amor de Dios. Ahora, independientemente, esto es interesante, por eso es que es complejo. Independientemente que el hombre ame a Dios o no, que los cristianos digamos que amamos a Dios o no, Él es amor. Amén. Y Él nos ama. Amén. Y nos ama incondicionalmente. Amén. Dios no es condicionable en cuanto a su amor. Él nos ama y punto. Sin embargo, sigue siendo un asunto que cuesta entender. No es fácil de explicar el amor de Dios. No es fácil de explicar las virtudes o las características de Dios como tal. Todos aquí sabemos que Dios es amor, que Dios es poderoso, Amén. que Dios es omnisciente. La semana pasada dijimos que Dios es inmutable. Él no cambia. No cambia. Para algunos Dios ha cambiado, porque incluso ha cambiado a la manera de que, como no resuelve nuestras inquietudes o peticiones o dudas, entonces le echamos la culpa a Dios de todas nuestras desventuras. Dije la semana pasada que estuve en una reunión en donde alguien dentro de esa reunión decía, tengo que pedir perdón y reconozco que he estado peleando con Dios durante todo este año. Y nos da la vida, y nos da de comer, y nos da familia. Posiblemente algunos de ustedes y nosotros hemos experimentado en este tiempo el escuchar tantas cosas que usted y yo tenemos que decir, gracias Señor porque me has guardado. ¿Cuánto usted ha estado cerca de alguien que, hablemos de este asunto que no es de mi interés ahorita, sino de mi interés ahorita es el que pensemos en el amor de Dios y cómo el amor de Dios nos lleva a obedecerle? Cuando entendemos cuánto nos ama Dios, nos lleva a cuánto debemos de obedecer. Por eso es incongruente que la gente hoy diga que ama a Dios, pero está haciendo otras cosas que no reflejan de parte nuestra la gratitud que debemos de tener hacia Él.
Hoy estamos viviendo en un mundo lleno de alternativas, ¿cierto? ¿Hay alternativas? Hay alternativas, según este mundo. Pero ante las alternativas de este mundo, que realmente también muchas de ellas son tesis, nosotros tenemos que recordar que escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Amar a Dios, difícil. Algunos también podrían hacer del tema de amar a Dios un tema simplista. Los estudiosos hablan acerca de, es que la Biblia no explica bien el amor de Dios, y cuando yo lo entiendo es demasiado simple. Por ejemplo, el hecho de que Dios nos perdona cualquier cosa que hagamos, eso es demasiado simple. O sea, ¿cómo entender a un Dios que puede perdonar al más terrible asesino del mundo? Pongamos como ejemplo, porque no se me viene ahorita ningún asesino, de hecho no son mis amistades, ni conocidos, ¿verdad? Pero sí conozco un tremendo pandillero, como lo fue Nicky Cruz. Nicky Cruz escribe el libro famoso de su testimonio que se llama La Cruz y el Puñal. ¿Por qué la cruz y el puñal? Porque el puñal lo representa a él como un pandillero del Bronx, en Nueva York, y la cruz como el símbolo donde él se refugió para convertirse en Cristo. Se convirtió en uno de los evangelistas más prolíferos de los años 60 y 70. Entró con la pandilla para querer matar al pastor de la iglesia, el hermano David Wilkerson. Y David Wilkerson lo vio, se bajó, fue, lo abrazó, y Nicky Cruz tenía en su mano el puñal. Y pensó, esta es la oportunidad que tengo, de que vengo para hacerle daño, y ahora él viene se acerca hacia mí, y yo aquí no puedo matar. Pero experimentó Nicky Cruz algo extraordinario allí en esa reunión, en la iglesia de Square. Así se llama la iglesia de la esquina. ¿Qué nombre, verdad? O la iglesia, sí, creo que la iglesia cuadrada. Pero no cuadrada en esa idea que tenemos de tan cuadrado ¿va? Él es de las Asambleas de Dios, el hermano David Wilkerson, y estar parado frente al doctor Wilkerson, que ya no está con nosotros, era impresionante verlo. Tuve la oportunidad de estar cerca de él, como a la distancia de aquí a la hermana Delia, y él como voy a decirlo en términos coloquiales, me clavó la mirada entre una cantidad de más de 10,000 personas. A él se le ocurre clavarme la mirada, y entonces yo así mero, ¿y este qué? ¿Y qué? ¿Este qué? No, yo realmente cuando miré que me clavó la mirada, yo también puse mi mirada en él y pude ver algo. Y más que algo, pude ver a alguien, a un hombre transformado por el Señor, pero vi en David Wilkerson al mismo Señor. Y lloré, y solo lloré. Y yo deseaba que él se bajara y que fuera a orar por mí. Hizo bien, porque hubiera tenido que bajar para orar por miles de personas. Pero él solamente confió en el amor de Dios y del Espíritu Santo que estaba obrando en mi corazón. Mi esposa estaba a la par mía, y ella me dijo, no era a ti a quien miraba, era a mí. Lo cierto, hermanos, es que en medio de lo complicado que es la vida, la iglesia, hay alguien que mantiene su mirada puesta en nosotros con un profundo amor,
del cual la Biblia dice que Él nos amó de tal manera, describe que es una manera en la que el hombre no puede tener ni siquiera la mínima idea de cuán grande es su amor. ¿Sabe usted que lo ama? Amén. Yo sé que me ama. Saber por dónde voy a llegar, hermanos, con ustedes está bien. Estaba en el enfoque simplista, ¿verdad? Es muy simple, para algunos es muy difícil. Años después, estando en Cuba, me dijo un pastor: Diego, cuando tú lo ves a uno, o cuando uno te mira fijamente en los ojos, es tremendo ver que de tus ojos sale Jesús. Si yo le preguntara a mi mujer: Clara, ¿tú ves en mí a Jesús? O sea, por mis ojos tú puedes ver a Jesús. Cristian, ¿tú puedes ver a Jesús cuando yo te miro? Hija, Pablo, hermano Carlos, ¿qué? Miro al Diego, ¿verdad? Cuando el amor de Dios nos transforma, una de las cosas que nosotros deberíamos de aprender a ver en las personas convertidas a Cristo es si Jesús se sale por nuestra mirada. O todavía miramos con odio, con rencor, con rencilla. Porque ¿qué está pasando en los hogares cristianos? Yo no sé qué está pasando en su casa. Incluso hay hermanas aquí cercanos a mi casa y yo no sé qué pasa en sus casas. No sé qué pasa en sus vidas. Por eso hoy en mi estado puse un pensamiento. Uno llega hasta donde le dejan. Y aunque no es ese pensamiento que escribí, pero eso es lo que se me vino a mi mente porque es la idea. Pero uno llega hasta donde a uno le permiten. Y eso se puede aplicar para muchas cosas, aún para las jovencitas. ¿Cierto? Patojas, con el traigo, sangan lo que tengan. Espero que no lo tengan. Ese peludo, pelón, flaco, seco, trompudo, lo que sea, va a llegar hasta donde usted lo permita. Y luego, ¿qué hacemos los pastores? Niñas chillando, niños orando por niños para presentárselos al Señor, porque ni modo, ¿qué vamos a hacer? Entonces la vida es complicada, ¿sí o no? Pero va a ser menos complicada cuando nosotros realmente miremos que el Señor está en nuestra vida. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido atrapados en las circunstancias de este tiempo. Voy a pedir que levanten su mano los que se han sentido atrapados, pero no, por favor. Gracias, Quique, gracias. ¿Cuántos, ya que lo hicieron, cuántos se han sentido como atrapados en este tiempo, hermanos? No les estoy preguntando atrapados en qué, ustedes sabrán en qué, pero se ha sentido atrapado en algo. Hay gente que a veces está atrapada en su propia manera de ser. Y por eso es que siguen cantando las alabanzas de José José. Así nací y así me moriré. Vayamos a un texto, por favor. Todo esto que les estoy diciendo es lo que hay en mi corazón. Pero vayamos a Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio. Deuteronomio es una escritura que lo que significa el término en sí, Deuteronomio, es la repetición de la ley. Entonces lo que vamos a leer aquí es algo que ya Dios dijo. Y recuérdense que cuando Dios habla, no repite.
No repite. Y por amor, resulta que vuelve a decir aquí en Deuteronomio lo siguiente: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, verso 12, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Y como la prosperidad siempre la hemos mal definido, o la hemos definido mal, habría que ver, al hacer un estudio de este versículo, que yo traté de hacerlo, y por eso es que también me siento atrapado con ustedes para no saber por dónde llevarlos esta mañana. Pero lo que sí sé es de que la Escritura misma nos enseña que Dios pide de ti y de mí. Tóquele al hombre que está a su lado y dígale: Dios pide de ti. Ahora contéstele usted: y también pide de ti. Que temas al Señor tu Dios. Y dígale que andes en sus caminos. Aquí voy a hacer una paréntesis. Mientras veníamos con mi esposa caminando, porque no venimos caminando, surgió ahí un comentario acerca de amar a Dios. Y ustedes, hermanos amados, están expresándole que aman a Dios. Porque este es un mandato de Dios para su pueblo. No dejándole congregarnos como algunos tienen por costumbre. No es bíblico que hoy las iglesias pretendan decir que tienen una reunión virtual, cuando esa es una alternativa, pero no es bíblico. Lo bíblico es congregarnos. Y digo esto para recordar algo que dejé inconcluso. El libro que les recomendé de 70 o de 90 hojas se llama El mártir de las catacumbas. Valdría la pena. Permítanme. Por eso digo que es incongruente, hermanos amados, que nosotros nos metemos de todo en la cabeza. Los libros de estudio. Yo soy un ex estudiante de la universidad y por eso les digo lo que les digo. Yo pasé horas estudiando la bioquímica, la histología, tratando de memorizar, porque sí quería la doctora de esa época, mi catedrática de anatomía, que me aprendiera de memoria los 3 tomos de Quirós de anatomía. Y había una compañera, para no hacerle publicidad, y que es muy conocida, pero ella destacó en la universidad por casi haberse memorizado la anatomía de Quirós. Era impresionante. Todos la queríamos tener de amiga, todos la queríamos tener de cerca en los exámenes. Jamás le sopló a nadie. Ella decía: estudio. Entonces yo sé que el hombre tiene capacidad de memoria. Hoy César me decía: por cierto, te voy a dar un ratito aquí conmigo, ¿no? Para que me digas qué. Pero a él le impresionó hoy lo que dice el Salmo 24. Y me dice, me imagino, me dice: César, que sabes lo que dice el 24. No solo el 24, luego yo me sé todo lo que dicen los 150 salmos de memoria. Qué bueno que les dio risa, porque no es cierto. Yo no me sé los 150 salmos de memoria. Para empezar, el Salmo 119 es re grande.
Matthew Henry, el teólogo escritor de su teología que lleva su nombre, la teología sistemática de Matthew Henry, sabía de memoria los 150 salmos. Pero Nicodemo, el que habló con Jesús ahí en escondidas, sabía Génesis, Éxodo, Números, Levíticos, Deuteronomio de memoria. Todos los rabinos de la época de Jesús sabían el Deuteronomio de memoria. ¿Por qué digo esto? El Pentateuco lo sabían de memoria. ¿Por qué digo esto? Porque entonces, amados hermanos, por eso es que se nos hace difícil e incongruente la vida cristiana, y luego queremos resolver ciertas cosas en nuestra vida. Yo también lo trato de hacer con mis propias fuerzas. No se puede. Con sus propias fuerzas usted no va a ningún lado. Me gusta cuando algunos de ustedes dicen solo ore, pastor. Y claro, yo oro por mi vida. Pero si algunos de ustedes creen que solo con orar Dios resuelve todo, fabuloso. Sin embargo, también debe ir a la par el escrito está. Porque ¿cómo oro yo si no conozco el escrito está? Entonces ahora yo puedo, con ustedes, puedo decir: ahora pues, iglesia, Dios pide de ti que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Hermanos, ¿cómo vamos a amar a Dios sin andar en sus caminos? ¿Cómo terminé yo amando a Claudia? ¿Cómo terminó usted amando a su esposa, a su esposo, si no fue andando con él, con ella, conociéndolo? Son raras las personas que pueden amar a alguien sin conocerlo. Hay ciertas películas, ¿verdad?, que sí enseñan eso. Simplemente le pusieron a un cuate ahí con este y te casas y se acabó. Pero si ni lo conozco, no importa, ¿verdad? Ahí con el tiempo lo vas a amar y cabal. Así pues. Estábamos viendo una película, ¿cómo se llama? Algo que dice amor. Algo que dice amor. Es un matrimonio que llegan al oeste de Estados Unidos y encuentran un lugar enorme que no sé si lo habían comprado, pero él le dice: aquí voy a construir tu casita y todo. Y bueno, ahí se quedan. Ella trae, posiblemente ella la viene, incluso tiene un mensaje cristiano. Ella lleva todos sus libros en la carreta, como 3,000 libras de libros. Y entonces él le dice: yo te amo, por eso fue que dejé que te trajeras todos tus libros. Era una mujer muy intelectual. Así que luego él sale a buscar no sé qué, se monta al caballo y se va. Y en esa carrera de por ahí, persiguiendo a otro caballo que se les había ido, por ir a recuperar el caballo que se les escapó, se cae del caballo, cae sobre un tetunte, su cabeza sobre un tetunte y hace Ishkamik el cuarto. Empezando la película, lindo, de amor, de esposos, de besitos, y se muere el cuarto. De repente le aparecen ahí los vecinos del lugar diciéndole: hay que enterrar al marido, ¿verdad? Vaya que no era esto del COVID, que una bolsa y sin nada. Lo enterraron con todas las de ley. El ministro estaba en el pueblo, entonces había que aprovechar que el pastor estaba en el pueblo porque regresaba hasta el mes siguiente. Lo entierran y le aparece por ahí un cuate que le dice: Marty, dice, Marty de Marta, y quiero hacer una propuesta, dice. Casémonos, dice. Así de un tiro. Por algo era una película así del oeste, ¿verdad? Un tiro, un solo tiro le dijo. Y le dice ella: ni lo conozco. ¿Y qué razón habría para que yo me case con usted? Y él le dice: mi hija no tiene mamá. Y tú podrías ayudarme. Así que a las horas de que enterraron al difunto, al ratito ahí está el mismo ministro que oró por el entierro, el mismo ministro
ministro está casándolos. ¿Sí? El ministro le dice, ¿aceptas? Y él le dice, sí, acepto. Y ella le pregunta, ¿aceptas tú? Y ella le agarra la mano así como que, casi como que, así como algunos que yo he visto, que ahí están mamando, ¿verdad? Y ella dice, está bien. Dice, los declaro marido y mujer. ¡Bam! Y ellos son. Ahí se va toda la trama. A ella le cuesta hacer función de esposa porque no lo ama. Simplemente es un cuate que le propuso casarse para que cuide a su niña, que le enseñe, porque la niña se está dedicando al campo. ¿Sí? Así muy machita la vida ya, muy machita. Y entonces, y en cambio ella, una dama, vestidos, ¿qué vestidos? Sus libros. Y la niña le empieza a hacer la vida imposible. Para no contarle la película, porque ya están felices que yo les cuente películas aquí. Solo el cigarro. Hubo una familia que intervino en esa situación. Al final de la película, ella resulta que quedó embarazada de su esposo. Así que ahora el cuate con el que está casado, su esposo, legalmente ahora, porque todo está bien hecho, hermano. Ahí estaba bien hecho. Media vez muerto el cuate, la viuda queda libre para casarse otra vez. Eso es lo que dice la Biblia. Así que ahora él se hace cargo de ella de la niña, y la trama de la película es muy interesante. Vamos a conseguir la película, el nombre de la película, por 10 quetzales. Me puse a pensar, ¿qué tal si mejor les traemos la película? La miran, ¿verdad? El asunto es que esta familia que intervino en ayudarnos, llegan a hacer una visita casi al final de la película, y viene esta muchacha y le pregunta a la señora, Susan, tu hija ha crecido, ¿y cómo ha sido para ti el cuidarlo? Dice, es que yo tengo un esposo maravilloso. Se los voy a parafrasear. Lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero sin duda le dice ella, porque es el papá. No, él no es el papá. Entonces ella se sorprende. ¿Él no es el papá de tu hija? No, no es el papá. Pero ha sido más que eso. Y eso lo ha puesto en mi corazón como un hombre tremendo. Entonces ella está como que, porque hasta el momento ella sigue haciendo una función de ayudar a la niña a crecer y desarrollarse, pero no es esposa. Así que esta señora le abre en cierto modo el entendimiento para decirle lo siguiente: a mí me pasó lo mismo que a ti. Yo no lo amaba, pero cuando él empezó a cuidar de mí y de mi hija, empecé a amarlo. Alguien aquí también ya dijo en esta mañana que conforme a nuestra relación crece con el Señor. Ahora digo yo, así vamos a darnos cuenta que amamos a Dios. Mientras nuestra relación con el Señor sea así como esto de la tercera, cuarta, quinta, sexta, octava hora del COVID, que va, que viene, que sube, que va. Si la vida cristiana es como COVID, hermanos, que sube y baja, ¿cuándo descubriremos que amamos al Señor? Que podemos andar en sus caminos. Y por otro lado, como dice el texto, ¿qué dice? Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahora, ¿para qué es eso? ¿Para qué Dios quiere que andemos sus caminos? ¿Para qué Dios quiere que le temamos? ¿Para qué Dios quiere que le amemos? ¿Para qué? ¿Para qué quiere que lo hagamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma? Ustedes saben que alma, ¿qué es? Sentimientos, emociones, con toda nuestra alegría, y aun cuando esté triste. Amén. Usted debe de amar y de servir al Señor. Amén. Los mandamientos del Señor son sus estatutos. Y por eso es que aquí en este versículo yo encontré
el título del mensaje: amar y obedecer. Amar y obedecer a Dios. Cuando entonces yo aprendo a amar al Señor y lo obedezco, guardaré fácilmente sus mandamientos, pondré por obra sus estatutos, y entonces nuestra vida prosperará más. Y como dije que nosotros hemos calificado el asunto de la prosperidad con pisto, con casas, con carros, las señoras con vestidos, zapatos, ¿verdad? Aunque no tengan muchos pies, tienen más de 50 pares, ¿verdad? Aprovechando que no está mi esposa aquí, pero cuando pasamos por algún almacén, mi esposa le llama la atención los zapatos, las carteras, los vestidos. Ella no es mucho de maquillajes y que del lips y que de los levantapestañas y nada. Ahí sí es naturalita mi esposa. Pero le llama la atención las carteras, los zapatos. Hace unos días yo hice orden ahí en el área donde ella tiene sus zapatos y es increíble. Y entonces me recordé que la Escritura dice que sobre toda cosa guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pensando entonces en todo esto, ¿qué es lo más importante que Dios pide? Según este texto, que amemos a Dios. Cuando amamos a Dios, caminaremos sus caminos. Lo haremos con todo el corazón. Y entonces no se nos hará difícil cumplir sus mandamientos. Todo aquello que Él ha establecido para bendecirnos vendrá como consecuencia de lo que ya Mateo nos dijo en Mateo 6:33. Anoten. Aunque ese es un texto que ya todos aquí deberían de saber de memoria. ¿Cómo dice, hermanecita? Ah, yo pensé que había hecho así que lo sabe. Más buscar a Jehová o buscar al Señor, más buscar ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles? ¿Qué cosas? Entonces hay que leer los versículos antes, porque si decimos todas, estamos ignorando de qué estaba hablando el autor. Y el autor estaba hablando acerca de la gente se aflige por vestido, comida, ropa, qué comer, qué tener. Y el Señor dice: no hagan eso que hace el mundo. Primero busquen el reino. Y entonces esas cosas por las que el mundo se aflige vendrán como resultado de buscar al Señor primero. ¿Cuántos de aquí salen corriendo a su trabajo y no oran? No me digan. Pero hay gente que sale corriendo al trabajo y no ora. Termina el día cansado y no ora. Y entonces cuando vienen ciertas circunstancias en la vida que aprietan, entonces uno que dice: ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Le decía yo a mi esposa, cabalmente de la hora que veníamos hablando del amor de Dios, le decía: yo no fui un religioso, porque resulta que cuando uno predica esto, luego la mente de algunos es: usted porque es pastor y ese es su trabajo y tiene que hacer eso, y tiene que hacerlo bien, amén. Y aún así, todavía creo que me falta. Entonces le decía a mi esposa: yo no fui un religioso, y si lo fui, fui malo. Fui católico, malo. Cachureco, no fui, gracias a Dios. Y entonces cuando uno le dice a los hermanos: busquemos al Señor, amémosle, sirvámosle,
entreguémosle lo mejor de nuestra vida. ¿Qué dicen? Usted lo que es religioso. Religioso. Un hermano hace tiempo por las redes casi me somató así realmente, eso que por escrito. Es que vos sos religioso, sos muy religioso. Siempre tenés una respuesta que la Biblia dice, que la Biblia dice, que la Biblia dice, que la Biblia dice. ¿Y qué respuesta que les dé? El psicólogo dice, el brujo dice, el Estado dice, la OMS dice. Para mí el escrito está, es Amén. primero. Amén. Así es. Escrito está. Amén. Porque si yo soy un cristiano, significa que soy seguidor de Él. Cristo. Y entonces debo de seguirlo haciendo todo lo que Él hizo y nos enseñó. Amén. Cuando Él termina dando una comisión, que no es la más importante, pero es una buena comisión, la de ir y predicar el evangelio a toda criatura, Él les dijo, y enséñenles todas las cosas que les he enseñado. Entonces, si hemos sido enseñados por Cristo, si hemos sido enseñados en el Señor, entonces tenemos que transmitirle a nuestros hijos el hecho de amar a Dios. Amén. A mí me preocupa que yo le pueda decir a Cristian, hijo, ama a Dios. Porque si entonces él ve en mí todo lo contrario, ¿cómo podría él ser un imitador de Cristo si yo no soy su ejemplo a seguir? Por eso es triste, y a veces para uno como pastor es complicado conocer a las ovejas, saber de sus necesidades, ayudarles y luego también es triste darnos cuenta que no hacen o no siguen el consejo bíblico, no pastoral, porque el consejo pastoral es bíblico. Yo casi no trato de darles mi punto de vista, porque mi punto de vista no vale nada en comparación a lo que está escrito. Amén. Voy a aprovechar aquí para decir algo que sé que no se va a enojar, y si se enoja nos arreglamos afuera. Bueno. Pablo, Amén. Bueno. así muy recién casados, Pablo un día se acerca y me dice, pastor, ¿qué hago para entender a mi esposa? Nada, le dije. Esa no era mi opinión. Es lo que yo entiendo que dice la Escritura. Claro, no le dije, escrito está, Pablo, pero le dije, nada, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada para entender y comprender a tu esposa, porque Dios no te mandó a comprenderla o a entenderla, te mandó a amarla. Eso tienes que hacer. Amén. Edna, Quique, Micho, Carlitos, Giovanni, todos los hombres que están aquí, Amén. Diego. ¿Qué hay que hacer? Amarla. Bueno, entonces, ¿dónde aprendo ese amor? En las Escrituras. Amén. ¿Y de quién? De Dios. Amén. ¿Y de quién? De Jesús. Amén. Cuando Pablo habla a los Efesios en el capítulo 5, verso 22 en adelante, acerca de la línea de autoridad que existe, todo el capítulo habla de esa autoridad, que es una autoridad delegada. Empieza hablando por los jefes y los trabajadores, y después de los trabajadores se pasa al esposo, del esposo a la esposa, a los hijos. Es un orden jerárquico. Por eso el texto, someteos unos a otros, no significa que el hombre se somete a la mujer. Amén. Significa que el hombre se somete a Cristo. Amén. Amén. Y si el hombre se somete a Cristo, fácil una esposa se somete a su marido. Amén. Por eso que cuando una mujer no ve a su marido sometido a Cristo, se le revela. Y yo no le voy a decir que hace bien, hace mal, de todos modos. Porque aunque ese hermanito, que no vinieron hoy todos ese puño de atalantados, Amén. el asunto es que el mandamiento ahí está. ¿Y cuál es el mandamiento? Ama a tu esposa. ¿Y a la esposa qué le dice? Sométete a ella. Por eso es que el esposo, hay dos cosas que necesita.
Ya me estoy metiendo en otro tema. Aleluya. Pero el esposo, dos cosas espera de su esposa: admiración y respeto. Cuando un esposo no tiene admiración ni respeto a su mujer, tiene que hacer algo. Algo está haciendo mal él, o nosotros los varones estamos haciendo algo mal. Platicando con un hermano esta semana, hablábamos de que en una oportunidad pedimos que un hermano que tenía un carrazo, aunque eso me lo contaron, pero este hermano, quien me lo cuenta es mi pastor, y me dice: le pido favor a otro amigo que lleve a estos hermanos a su casa después de la reunión, llévatelos, mira, ellos van por donde vos vas. Y él dijo: no. ¿Por qué? Mi carro es nuevo. ¿Y qué? Se ensucian las alfombras. De inmediato pensé: pobre la caituda de su mujer. Digo caituda porque de plano no se puede subir con zapatos ni la mujer. Porque si a unos hermanitos no se los puede llevar porque tienen los zapatos sucios. Y luego con quien platicaba me decía: a mí también me pasó lo mismo. Entonces, a mí me lo contaron, pero con quien yo estaba platicando me dice: a mí ya me sucedió. Ahora me diría usted: pero pastor, si es que las esposas también le hacen a uno lo mismo. Mi amor, hoy cambié ropa de cama. ¡Ay, qué bendición! Dice uno. ¡Qué emoción! No, te lavas los pies. Por lo menos. No, y por cierto, hermanos, con bicarbonato, miren qué bien me quedan los pies. Se pierde el limón. En otras palabras, y voy a resumir, miren, yo no voy a poder terminar. Esto lo termino a las 6 de la tarde. Pero para que no tengamos que darles almuerzo aquí esta tarde, que bien podríamos hacerlo, ¿verdad? Vamos a pedir pizza, pollito y todo, y comemos y seguimos predicando. A ver, ¿qué día hacemos eso? Puro autoservicio. En otras palabras, amar a Dios es el mismo tema de obediencia. A ver, ¿podrían repetir eso? Amar a Dios. Amar a Dios es como hablar del mismo tema de obedecer. Totalmente. Amén. Amén. Porque significa que es hacer lo que Él nos ordenó. Amén. ¿Y qué nos ordenó? Servirle de todo corazón, servirle con nuestra alma. No hay nada más precioso, hermanos amados, que amar al Señor, obedecerle y servirle. Por eso sigo diciendo y creyendo, posiblemente sean las frases que me identifiquen, que recuerden entre ustedes cuando ya no esté por acá. Dios nunca aceptará ser servido. Amén. Porque Él es primero. Amén. Dios no acepta ser servido. Amén. Él es. A Cristian, creo que le dije yo esta semana, hace unos días, me pidieron un favor de hacer un pago. Y cuando fui a hacer el pago, había que pagar mora. Bueno, a mí no me habían dado para la mora, pero ya había hecho cola, entonces dije: bueno, yo saco de aquí mi bolsa y pago la mora. Y así lo hice. Pero salí pensando: o sea, fácil. Si uno tiene que seguir con trámites y por moroso, pues si no paga, la mora sí se incrementa. Entonces mejor la pagué y expliqué lo que había sucedido. Bueno, pero eso me hizo pensar que hay creyentes, no sé si te recuerdas cómo te lo dije, pero hay creyentes, hermanos, que ni con mora
se acercan a buscar al Señor. ¿Y cuántos de ellos tienen mora? La pregunta. ¿Cuánto creyente moroso existe hoy en día? Hay muchas formas de decir que tienen mora. Ya me están viendo así raro ustedes. El asunto aquí es, hay gente que no está haciendo lo máximo, sino siguen lo mínimo y quizás menos. ¿Se recuerdan ustedes que Jesús un día dijo que Él va a premiar a quienes? A los fieles, a los que se mantengan fieles, A los que permanezcan. a los que permanezcan. El que diga que está firme, diga, mire que lo esté. Miren, hermano, yo les digo, mis amados hermanos, amar y obedecer al Señor es un privilegio que nos transformará en la vida. Amén. Porque si hemos leído en la universidad los tremendos libros, ¿cierto? ¿Cierto? Le pregunto, ¿cuántas veces usted ha terminado de leer un libro o una epístola de la Biblia? Te voy a recomendar uno, Judas. La epístola de Judas. No le estoy recomendando a Judas la que sea Judas. Le recomiendo que lea la carta al apóstol o del apóstol Judas. No tiene ni capítulos, solo tiene versículos 18, 20 algo. Léala y dígale al Señor: Señor, gracias, porque al fin y por primera vez en toda la historia de mi vida he leído un libro de la Biblia o una carta. Y luego propóngase leer otro. Y luego propóngase leer otro. Yo soy uno de los que digo, si un líder quiere ser líder, debería por lo menos haber leído el Nuevo Testamento completo. Y luego de decirme que lo ha leído, que permita que le haga una prueba para ver si es cierto. ¿Sabe cómo hacía Spurgeon para permitir que sus estudiantes entraran al seminario del Spurgeon Fuller? Les decía: deme su dirección y levántese los pantalones para ver si tiene callos en sus rodillas. El formulario era su dirección personal y levántese sus pantalones, quiero ver sus rodillas, si tenía callo. Es decir, solo ese es el requisito. Si va a su casa, después le avisamos si ingresa al seminario o no. Así que lo de si tenía callos en las rodillas, eso se iba a resolver fácil. Si no tenía, al ingresar al seminario de Spurgeon, ahí se los iban a hacer. Ahí lo iban a llevar a estar de rodillas orando y buscando al Señor. Pero la dirección era para ir a preguntar al vecindario quién es el candidato a ingresar al seminario. Pero no iban a la casa de él, iban a la casa del vecino, de la par, de la izquierda mejor, porque de la derecha está raro. Así que iban a preguntar al vecino: mire, disculpe, fíjese que ando buscando esta dirección. Ah, es la vecindad. ¿Y usted me podría dar referencias de quién es el vecino? Por supuesto. ¿Quién es él? Ah, mire, ¿cómo vive él? ¿Cómo trata a su esposa? ¿Cómo trata a sus hijos? ¿Es un hombre trabajador o es un tramposo? ¿O es un tranza? Aquí dije el otro día un término, ¿ah? Porque en esta vida el que no tranza, no avanza. Así que cuando investigaban quién era el candidato y si llenaban requisitos de ser una persona honorable, entraba al seminario aunque no tuviera callos. Llegó a tener miles de estudiantes en su seminario para convertirse en similares predicadores como Spurgeon, al que le llamaron el príncipe de los predicadores.
Digo lástima, pero eso era el plan del Señor. Solo 54 años vivió. Y por andar predicando un día se mojó, llegó a predicar, no se cambió de ropa, así se quedó, le dio una neumonía y murió Spurgeon. Todos sus sermones están escritos. Es el tesoro de David que les acabo de recomendar. 5,000 hojas. ¿Qué dejaremos nosotros en esta tierra, hermanos? Si decimos amar a Dios, si decimos servirle. Bueno, entonces, aquí la demanda de esta mañana, ¿cuál es? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Recuerdan que eso está en el Evangelio también descrito? Y que también nosotros podríamos describir las palabras de Daniel cuando en el capítulo 9 dice: dijo Daniel, y oraré a Jehová mi Dios, porque hice una confesión diciéndole: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman. ¿Con quién guarda Dios el pacto y la misericordia? Con los que le aman. ¿Por qué será que algunos creyentes a veces dicen: es que a Dios no me oye, pareciera como que su misericordia me ama? No, porque posiblemente has dejado o hemos dejado de amarlo. Ahora pues, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus testimonios, sus mandamientos. ¿Quién dijo eso, hermanos? Daniel. ¿Quién era Daniel? Uno de aquellos jovencitos que fue llevado cautivo a Babilonia y que después fue llevado al foso de los leones para allí ser muerto, para ser devorado por los leones. Pero ¿qué pasó con Daniel allí en la fosa de los leones? Dios lo libró, cerró las fauces de los leones, no le hicieron daño. Y el rey, preocupado porque amaba a Daniel, toda la noche no durmió pensando en que Daniel había muerto, devorado por los leones. Así que muy temprano se levantó, desde la escritura, y fue y pidió que abrieran la fosa. Y desde arriba él pregunta: Daniel, Daniel, ¿te pudo librar el Dios al que tú temes? Y Daniel contestó de adentro: sí, rey. ¿Suficiente? Sí, rey, el Señor me libró. Al pasar esto, el rey tenía este temor porque también ya se había percatado de que Daniel no había hecho nada malo, pero ya había emitido la orden para que eso sucediera. Así que ahora, por eso él va a preguntar si Daniel está bien, y al ver que está bien, el rey manda a pedir a los que habían echado a Daniel al foso, ¿sí? Y dice el rey: traigan a los que tiraron a Daniel al foso. Y cuando los trajeron, ¿cuál fue la orden? Tírenlos. Sacaron a Daniel y tiraron a los soldados que habían tirado a Daniel antes, una noche antes. Dice la escritura, ¿qué dice? Ni habían caído, y ya los leones los habían devorado. Significa que si amamos a Dios, los actos de su voluntad son expresarnos no solo su amor, sino también su misericordia. Porque una de las cosas que claramente Proverbios dice es: yo amo a los que me aman. ¿A quiénes ama Dios? Por eso aquí voy a decir, yo sé que esto más adelante va a seguir siendo enseñado. Hoy que tenemos reunión de jóvenes, aprovechemos lo que ahí pueden estar ustedes recibiendo a través de nuestro hermano César. Desde acá lo he dicho yo muchas veces, quizás esto suene más duro, pero amados muchachos, jóvenes, aprendamos a amar a Dios
desde nuestra juventud. Amén. No va a ser que se les atraviese por ahí una Dalila. ¿O quién sería para el caso de las mujeres? ¿Quién? El marido de Abigail. O Nabal. un Nabal. Tan chulas las Abigail que a veces en la iglesia, chulas las patadas, un Nabal que se consigue. Aparte de peludo, tatuados, con aretes los maricas. Perdón. Es la moda, ¿no? Pero eso es a falta de qué, amados hermanos, de no poner al Señor en primer lugar. Amén. Para todos ustedes merecen un buen esposo, una buena Amén. esposa, y creen que Dios lo puede traer a la iglesia. Amén. ¿Saben por qué digo esto? Por la experiencia. Pero ahí está el pero de muchos. Sí, pero es que usted lo que es religioso. Ya les dije que no soy cachureco tampoco. Pero lo que sí hice fue orar al Señor por mi esposa. Oré por ella. Y aunque fuimos novios por 5 años, en medio de ese noviazgo siempre hubo más tiempo para orar juntos y por ella, que más en andar en espectáculos o en actividades de libertinaje o de sensualismo en la calle. Siempre nos preguntaron con Claudia si éramos hermanos. Pensaban que éramos hermanos. Y aunque muchas veces yo la llevaba del hombro o de la mano, algunas personas decían: qué bonita esa pareja, son hermanitos. Por eso cuando algunas veces acostumbro a salir con mi hija, algunas veces yo sigo tomándola de la mano, porque la sigo viendo como mi hija. ¿Sí? ¿Y qué es lo que deseamos los padres para nuestros hijos? Sino que en primer lugar aprendan a Amar a Dios. amar a Dios y a obedecer. Vamos a ponernos de pies, hermanos. Amén. De pies. Hay tanto que decir de amar a Dios. Hay tanto que decir acerca de amar. Hay mucho, hermanos. El mismo Señor Jesús nos dice, miren lo que Jesús dice: el que ama a padre o madre más que a mí. Por eso es que algunos en familia tienen problemas. Tienen problemas serios entre familia, porque no han aprendido a poner al Señor primero. Y entonces pusieron a nana y tata primero que a Dios. Y por eso tienen conflictos entre la familia. Porque en lugar de haber puesto a Dios en primer lugar, y pusieron a la mamá, papá, la abuelita, el tío, tienen conflictos. ¿Y saben por qué? Porque se nos olvidan estas verdades. Por eso, aunque es complicado, por eso dije al principio que era ¿qué? Complicado. Pensar en la iglesia, pensar en nosotros, es complicado. ¿Por qué? Porque mientras el hombre no decida obedecer y amar a Dios, o amar a Dios y obedecer, la vida se complica. Amén. El que ama a padre o madre más que a mí. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? No es digno de mí. Para hacernos dignos de Él, entonces tenemos que amar menos a nuestros padres y a nuestros hijos. No está diciendo que no los amemos o que los aborrezcamos. Está diciendo que los amemos menos, que los pongamos en el lugar correcto. Por eso es que surgen esos conceptos de: el hermano todavía tiene mamitis. Y aunque tiene mujercitis, todavía tiene mamitis. ¿Verdad? Pero ¿qué dice Jesús? El que ama a hijo o hija más que a mí. ¿Qué sigue diciendo? No es digno de mí. 2 veces. O sea, dense cuenta que amar a Dios aquí está comparado con algo extraordinario para muchos. Mi madre, mis hijos. ¿Verdad?
Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, ¿qué? No es digno de mí. 3 veces. Y allá en Corintios 16, 22 dice: el que no amare al Señor Jesucristo, esto es lo más duro, sea anatema. Para no entrar en más explicaciones, si saben qué es anatema, saben lo que el apóstol estaba diciendo con energía. Y si no, investiguen. Debemos de amar al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Amén. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por esta tarde ya, por esta enseñanza? Amén. Que Dios nos ayude y ponga paz en nuestros corazones. Amén. Para que podamos tomar esto, revisarlo a la luz de la Escritura una vez más. Vaya a su casa y revise todo lo que dijo el pastor, o luego tome la enseñanza, porque se sube después de la reunión. Algunos la están recibiendo en vivo, pero luego se toma para subirse a YouTube. Espero que no la censuren hoy por lo de la letra. Cierre sus ojos, ora al Señor y personalmente haga un compromiso con el Señor individualmente. Amén. Dígale a Él: Señor, yo te he dicho que te amo y que te obedezco, pero también reconozco que no es fácil, no es imposible, porque tú nos has dejado toda la herramienta, por decirlo así, para poderte expresar nuestro amor y para poder, Señor, en el diario vivir nuestra obediencia sincera. Te agradecemos. Bendice tu palabra, las verdades o los principios vertidos esta mañana, Señor, de tu corazón a mi corazón y de mi corazón al corazón de tu pueblo. Gracias. Esta mañana estamos muy agradecidos por tu grande amor y tu grande misericordia. Si es así, dígale amén, o dele un grito de júbilo, o dele un aplauso al Señor, pero dígale: gracias por amarnos, gracias por amarme, gracias por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Voy a dejar a